veréis que es un poco más distendido que una escuela dominical. Hace unos meses hablamos sobre la iglesia y los niños, sobre la importancia que tienen los niños en la iglesia, la importancia que Jesús le daba a los niños, a la enseñanza de los niños, y surgió el tema de que como hoy tocaba la escuela dominical y hablaba yo, bueno, como soy profesor, pues podíamos hablar. Con respecto, hablamos ese día de que no hay base bíblica para decir la escuela dominical. La Biblia dice que tiene que haber los domingos una clase para niños específicamente donde se les enseñe la escritura. Eso no lo hay. La Biblia no da respuestas a todo, pero no da respuestas concretas a muchas cosas. Solamente leyendo y estudiando la Biblia vemos qué es lo que recomienda o qué dirección podemos seguir. Os voy a preguntar una cosa. ¿Cuántos de los que estamos aquí ha asistido o asiste a una escuela dominical? ¿Ha asistido o asiste? Levantamos la mano. Los que no han asistido nunca a una escuela dominical, echan de menos, ya podéis bajar la mano, echan de menos, no lo conocían, pero conociendo ahora en su iglesia, ¿echan de menos haber recibido enseñanza en una escuela dominical de niños? Algunos incluso no han recibido clases de escuela dominical, pero son maestros de escuela dominical. Decían, han sido capacitados y han visto la importancia de dar clases en la escuela dominical. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido o somos profesores de escuela dominical? Muchos, ¿no? Muchos, evidentemente, muchos. ¿Cuántos de aquí nos acordamos de nuestros maestros y maestras de escuela dominical? Aún ya algunos han fallecido o ya están muy mayores. ¿Cuántos nos acordamos de ellos? Muchísimo. Nos acordamos bien, ¿no? Sí. ¿Por qué pregunto estas cosas? Porque evidentemente es una escuela y como escuela que es, pues vamos pasando, miembros que somos pequeños de la iglesia, que asistimos con nuestros padres, vamos pasando por esa escuela, vamos creciendo, vamos pasando de clases hasta que salimos. Y en algunos casos, pues a los años, cuando está preparado, cuando la iglesia tiene necesidad, se opta a poder aprender con otros maestros o a hacer maestros de escuela dominical. Es decir, cuando hemos levantado la mano muchos, si levantáramos la mano todos a la vez y dijéramos los que dan clases, los que han recibido clases, los que han sido maestros, quedarían aquí, ¿cuántas personas? ¿5? ¿6? ¿Sí que hayan pasado por la escuela dominical? No lo voy a hacer porque más o menos puede salir eso, ¿no? 5 o 6 personas de los que estamos aquí que nunca han estado en la escuela dominical y nunca han recibido clases de escuela dominical. Si fuéramos más allá y no solamente nos centráramos en la escuela dominical de niños, veríamos que escuela dominical bíblica aquí todo el mundo ha recibido, porque los domingos esta iglesia tiene por costumbre, hermanos, nuestros ancianos, dan clases bíblicas los domingos. Hablamos de la Biblia, no hablamos de otra cosa que no sea la Biblia. Es verdad que hay iglesias que tienen eso muy estandarizado, que se acopla. Está estandarizado, se lleva de una manera por grupos y dan clases bíblicas. Hay iglesias que los domingos es clase bíblica. Aquí también hacemos clase bíblica. Entonces, en cierto modo, todos hemos estado alguna vez en una clase bíblica dominical, adaptada según nuestra edad, a niños, a adultos y a peques. Aclarar que eso, no hay base bíblica, pero sí hay ciertos versículos en los que se nos indica que la palabra de Dios ha de ser transmitida. Yo normalmente en las clases, algunas veces lo que hago es, como hablamos de la Biblia, a los niños les digo, no traen a veces la Biblia, para que no hay que, pero gracias a Dios aquí hay 100 Biblias en la iglesia, arriba y abajo encontramos Biblia y se les da. Buscamos en la Biblia un versículo, el primero que lo lee ha sido el primero que lo ha encontrado, ¿vale? No vayas a poner el primer versículo, Darío. El primer versículo, normalmente cogemos la Biblia, la dejamos encima de la mesa, le damos la vuelta para que esté totalmente al contrario, para que le cueste más trabajo buscarla. ¿Ya la ha puesto? Bueno, pues eso pasa porque hay ordenador y móviles. ¿Para qué? Para que ellos se habitúen a buscar en la Biblia, encontrar en la Biblia, leer la Biblia y animar un poco la competitividad sana. Primero que lo encuentra, lo lee.
Bueno, el primero que la ha visto en la pantalla, ¿quién ha sido? Bueno, lo leo yo. Dice, harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Hay personas, hay hermanos que creen, basan en estos versículos, en este versículo para decir que es importante la enseñanza bíblica. Y evidentemente es uno de los primeros versículos de Deuteronomio 31:12. La enseñanza de la palabra para Dios, nuestro Dios, es muy importante. Y ha de ser escuchada por todos los miembros de la familia, desde los más pequeños a los mayores. Y eso nos tiene que quedar claro. No, la Biblia, la palabra de Dios, no está vetada para los niños, ni para los más mayores. Como es anciano, no se está enterando bien. Como es niño, no va a entender la Biblia. Bueno, no funciona así. Hay que buscar medios, adaptaciones, simplificaciones, ejemplos, pero la Biblia no es apta para todos los públicos. La Biblia es apta para todos los públicos. Hay palabras de Pablo a los romanos en las que también nos indica la importancia de escuchar y aprender. Dice Romanos 10, 14, 15. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo creeremos o cómo habremos creído si no hay alguien que nos explique, nos enseñe y podamos oír? ¿Y cómo vamos a oír si no nos predica alguien? ¿Y quién envía a esa persona que predica? Entonces, la enseñanza bíblica es importante. Además, también nos indica un método. Pablo también nos indica un método o un orden en el cual una persona puede llegar a la fe. Pablo dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. No hay mejor método que de la enseñanza bíblica para que se alcance la fe que oír la palabra de Dios. ¿Dónde oímos la palabra de Dios en la iglesia? Aquí en nuestra congregación, en las reuniones y en la escuela dominical también. En palabras del mismo Jesús, dice en Mateo 9, 35 y 38, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, el Señor tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ya hablamos hace un mes que cuando se hablaba de las multitudes de 3.000, 4.000, 5.000, se hablaban de varones. Después estaban las mujeres y los niños. Imaginarse la visión que tuvo Jesús cuando vio que las personas estaban dispersas, desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Y entonces le dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues que el Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y los obreros a su mies hay que mandarlos preparados, ¿no? Hay que mandarlos con herramientas, hay que mandarlos con fuerza, con vitalidad. ¿Y eso de dónde viene? Del Señor y por medio del aprendizaje y la enseñanza. ¿Para qué eran necesarios esos obreros? Para seguir cosechando, seguir cosechando, seguir cosechando, seguir enseñando, oyendo, predicando. Así que la fe era por el oír por la palabra de Dios. Evidentemente, como os vuelvo a repetir, no hay una base bíblica. Y si alguno conoce alguna parte en que la Biblia diga hay una escuela dominical, pues bueno, que nos lo diga. A los niños y niñas les digo eso. Evidentemente, esto, lo que hacemos nosotros durante el culto, arriba, es algo que la Biblia no nos dice directamente, pero sí entendiendo que la enseñanza bíblica es importante para todos, las iglesias deciden hacer adaptaciones para que vosotros podáis alcanzar conocimiento. Cada uno a vuestra edad y cada uno a la altura del conocimiento que vais adquiriendo. ¿Vale? ¿Qué nos dice también las Escrituras en base a las enseñanzas bíblicas? En los tiempos de los primeros patriarcas,
el padre era el responsable de la enseñanza religiosa de la familia. Vaya responsabilidad. Hace un rato hablaba Alfredo sobre las sorpresas que te dan los hijos cuando vienen de los campamentos. Es una idea que siempre tenemos cuando hacemos campamentos o vamos de monitores, en que los niños cuenten en casa las cosas, que los padres sepan lo que se hace en los campamentos, porque es de edificación para la familia, y es de edificación para la iglesia. Y muchos padres son alcanzados, no es el caso de Alfredo, por medio de sus hijos, muchos abuelos son alcanzados por medio de sus nietos, porque la fe viene por el oír, la palabra de Dios, y ellos llegan a casa y hablan la palabra de Dios y hablan lo que escuchan, y sus padres y sus abuelos, sus familiares oyen. En un primer lugar eran los padres los responsables. Dice Génesis 18, 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Los primeros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, eran responsables de la transmisión del conocimiento de Jehová y de la palabra de Jehová a sus familiares. Esos son los patriarcas. Después ha habido otros personajes bíblicos como Moisés también, como Aarón, como muchos más que transmitían, incluso los sacerdotes transmitían la palabra. Pero se recomienda y se dice, Jehová dice que son los padres. Moisés tenía que enseñar la ley de Dios al pueblo y los padres a su vez enseñarla a sus hijos. La enseñanza espiritual era responsabilidad de los padres en primer lugar. La palabra de Dios exhorta a los padres a ser ejemplo a sus hijos y enseñarles la Sagrada Escritura. En Deuteronomio se nos dice bien claro que tenemos que enseñar a nuestros hijos en todo momento. No os lo digo a vosotros, me lo digo a mí mismo también, que soy padre. En todo momento. Y es difícil. Mayoritariamente los profesores de escuela dominical somos padres y en algunos casos le hemos dado clase a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hermanos, y unas veces las mejores lecciones las que no se dan verbalmente o con la boca, sino con los hechos. El mejor testimonio no es el que se dice lo que hay que hacer, sino que ven en ti lo que hay que hacer. Y ahí es duro porque no pasamos el filtro en muchas ocasiones. Tenemos que aprender también a aplicarnos a nosotros nuestras enseñanzas. Más adelante, también nos hablan de en Deuteronomio 6, versículos 6 al 9, que dice que, y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es hacer todo lo posible para que la Biblia y la palabra de Dios estén en los hogares, en tus cuadros, en tu hablar, en tu hacer, cuando vas de viaje, cuando estás de camino, siempre buscar. Eso es complicado, pero bueno, es un mandato que tenemos. Más adelante en Proverbios nos habla de la importancia del aprendizaje para el futuro. Proverbios 22:6 nos dice ese pasaje tan hermoso y que conocemos todos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué alegría nos da a veces cuando vemos a niños y niñas a los que le hemos dado clases, o cuando vemos a maestros que nos han dado clases, maestras, y ven que tú sigues en la congregación, que sigues en la iglesia, que incluso algunas personas tienen cierta responsabilidad, o esos niños tú los ves, aunque hayan sido después, cuando han sido jóvenes, han dejado de asistir o no dejado a la iglesia, pero cuando tú los ves y ves ese cariño que tienen a sus momentos en la escuela dominical, a sus maestros y a lo que se les enseñó. Y cuando vemos a esas personas ya mayores que ven a sus alumnos cómo han ido creciendo espiritualmente y se pueden sentir satisfechas porque han hecho un buen trabajo, han sido siervos fieles. Evidentemente, el premio es para Dios, eso no es ningún premio para ningún profesor ni profesora, pero qué importante es ver que si instruyes al niño desde pequeño en su camino, aun cuando sea viejo no se apartará de él.
Y aun cuando vemos que hay problemas y dificultades y muchachos y muchachas nos encontramos en cualquier momento, ¿cómo vemos que el paso por la escuela dominical no es un paso traumático, es un paso cariñoso, amable, del cual se puede rescatar posteriormente palabra de vida, palabra de ánimo para esas personas que asistían a la escuela dominical? Y es un vínculo con esas personas con respecto a la Iglesia. Seguimos. Más adelante vemos que el pueblo de Israel busca la manera de seguir enseñando. ¿Y dónde enseñaba el pueblo de Israel? Venga, los niños y niñas, ¿dónde pensáis que enseñaba el pueblo de Israel, los hebreos enseñaban la palabra? Venga, los niños y niñas de más de 17. En la sinagoga. En el templo, lo que pasa es que el templo lo destruyeron y en el momento que destruyeron, estuvieron llamémosle en la diáspora, estuvieron en Babilonia cautivos, buscaron sitios, métodos, lugares donde reunirse. Era en la sinagoga. Evidentemente en la sinagoga no hacían sacrificios, ni hacían, solamente enseñaban, oraban, sus niños. Enseñaban en la sinagoga. La sinagoga no es más, hoy en día sería la iglesia, por llamarle alguna vez, la asamblea, la congregación. En la sinagoga era donde ellos enseñaban, hablaban y compartían. Pero ¿pensáis que lo hacían a los niños? Todavía no tenían ese enfoque. La sinagoga no era para enseñar a los niños, era para enseñar a los adultos, para los adultos. Los niños seguían esperando la educación y la enseñanza de sus padres. Jesucristo también asistió a la sinagoga. Y dice, segunda de Crónicas 17:9, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. En el Nuevo Testamento, ¿cómo se nos transmite que tiene que haber la enseñanza bíblica? Bueno, pues ya hemos hablado alguna vez, y hablamos y sabemos. ¿Quién era el mejor maestro? Jesucristo, ¿no? Bueno, ¿quiénes eran los que le seguían? ¿Cómo se le llamaban? Discípulos. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua que discípulo es persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Es decir, ¿podemos decir que Jesucristo tiene una escuela? Perfectamente, era el maestro. Persona que sigue, dice la segunda acepción del diccionario, persona que sigue la opinión de una escuela, aun cuando viva en tiempos muy posteriores a los que el maestro o los maestros establecieron. Vivimos hace 2000 años, ¿no? ¿Sigue existiendo la escuela de Jesús? ¿La escuela bíblica? ¿Sigue existiendo la escuela del ministerio de Jesús? ¿Sigue existiendo discípulos de Jesús? Seguimos siendo alumnos. Yo creo que alumnos que no nos graduamos, no llegamos a graduarnos, ¿no? O no llega que nos den el título, ni pasemos a secundaria, ni a primaria. Con Jesucristo siempre se aprende. Es un máster que no se abandona, ¿no? Y además, gratuito. Gratuito porque Él puso todos los medios para que fuera gratuito, evidentemente. Pues entonces, en el Nuevo Testamento, el mayor momento de aprendizaje y el mayor maestro es Jesús. Él también se involucra en la enseñanza de sus discípulos de una manera muy parecida a lo que hace la escuela dominical. La escuela dominical, cuando le habla a los niños, en muchos casos, habla del Antiguo Testamento, dice, ¿sabéis que esto ocurre así? ¿Sabéis que David esto decía? Y también habla con parábolas. ¿Cuántos ejemplos no ponemos los profesores de escuela dominical y profesoras a los niños para que puedan llegar a entender ciertos pasajes que son más dificultosos, para que ellos entiendan en su lenguaje o en su mente o en su mente actual lo que el Señor quiere transmitir? ¿Cuántas historias no contamos para que los niños entiendan? Pero os digo más, ¿cuántas parábolas los niños entienden perfectamente sin tener que adaptar? Salvo decir quién es el labrador o decir
Cuatro explicaciones, porque, claro, no son tiempos actuales del campo, o no son otros tiempos. ¿Cuántas parábolas los niños no entienden perfectamente? Muy pocas, muy pocas. Dice la Biblia en Mateo 4:23 que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. El ministerio de Jesús consistió principalmente, el de andar por los pueblos y hablar y visitar, en enseñar. También predicó y hizo multitud de maravillas. ¿Hay una diferencia entre enseñar y predicar? En algunos casos confundimos o mezclamos, no pasa nada, pero bueno, se puede enseñar y se puede predicar, y se puede predicar enseñando y enseñar predicando. Se puede hacer pero cuando dice que el Señor enseñaba y predicaba, es que el Señor cuando predicaba hacía un llamamiento al arrepentimiento, y cuando enseñaba quería edificar a las personas que estaban cerca, o quería enseñarles a la gente ciertas verdades que tenían que comprender para que la predicación fuera efectiva, o para que la edificación de esas personas que eran predicadas y ya le seguían fuera fructificando y fueran creciendo espiritualmente. Si se puede predicar y enseñar, se puede hacer las dos cosas a la vez también. El Señor, si vemos los evangelios, enseñaba. La mayor enseñanza que nos dio Jesús, ¿cuál fue? El testimonio. ¿Qué dice Pablo? El testimonio, su testimonio. Hablaba y hablaba y hablaba. Pero ¿y lo que hacía? ¿Era igual que lo que hablaba? Sí. Por eso era maestro, y era un maestro bueno. Por eso es el rey de nuestras vidas también, porque cumplía a rajatabla lo que decía. Él era capaz de entender de una forma única a las personas que enseñaba y hablarles convincentemente a través de palabras simples y a través de parábolas. Eso es una función de un maestro, saberse adaptar a sus alumnos. ¿Cuántos maestros y maestras fallan porque llegan con la clase preparada, la sueltan y no aprecian siquiera si los alumnos han llegado a entender, no han llegado a entender, si no saben qué base tiene? La escuela dominical tiene mucho cuidado en eso, en conocer a sus niños, conocer sus capacidades y adaptar los conocimientos a ellos. ¿Para qué? Para que la transmisión, el canal, sea correcto, no haya interferencia y entre emisor y receptor haya una buena comunicación. No basta de nada soltar el discurso y decir, yo he dado la clase. Que pregunten en casa. No, porque en casa lo que hacemos es preguntar, ¿cómo ha ido la clase? ¿Qué te han contado? Y no me he enterado de nada. Bueno, pues ya es importante adaptar el contenido a las edades. Más adelante, Jesús, cuando en la Gran Comisión, lo deja bien claro. Dice, la Gran Comisión que Jesús dio a sus discípulos tiene dos aspectos, predicar y enseñar, hacer discípulos. Dice en Marcos 16, 15, 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas que no creyere será condenado. Así que id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y en Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Id por todo el mundo, predicad y enseñad. El Señor Jesús transmite la importancia de la enseñanza, de su palabra y de sus hechos. ¿Para qué? Para que guarden todas las cosas que ha mandado y también para que sean salvos. La iglesia primitiva, teniendo ese gran maestro, no podía desviarse. La iglesia primitiva, dice en Hechos 5:42, que dice que todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Se ve perfectamente que aprendieron bien de él, del maestro. Los primeros cristianos le daban mucha importancia a la enseñanza de la palabra de Dios. No debemos de olvidar lo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí.
Juan 5:39. Bueno, seguimos y todos conocemos a Pablo, Pablo el bíblico. ¿Le dio importancia a Pablo a la enseñanza? Dice 2 de Timoteo 1, del 10 al 12, le dice Pablo a Timoteo lo siguiente: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo sabe que está encargado para anunciar el mensaje y que Dios, Jehová, Jesús, lo ha mandado para ser maestro. Y no se queda ahí. Pablo no dice, bueno, yo soy maestro, yo soy el que tiene que enseñar, voy a explicar, voy a hablar de la palabra de Dios, voy a viajar, voy a moverme, voy a hacer 1000 cosas, pero solo yo, porque me la han encomendado a mí. No. Pablo también encarga a Timoteo que se enseñe y que se prepare para otras personas y a él mismo. Dice en Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿Es importante que los ancianos hagan 1000 cosas más? Evidentemente, tenemos ancianos en nuestra congregación que hacen 200.000 cosas más. Algunas no conocemos, no es necesario que las conozcamos. Pero nos enseñan y nos predican. Es importante. Si no hay enseñanza y predicación en una congregación, ¿cómo esperamos crecer? ¿Cómo esperamos ser fieles? ¿Cómo esperamos mantener la doctrina? ¿Cómo queremos prosperar? ¿Cómo no queremos desviarnos? Dignos de doble honor. Y eso lo dice Pablo y se lo dice a Timoteo. Posteriormente, tristemente, y todos conocemos ese pasaje de la historia de la iglesia se devalúa, se pierde, se mezcla con el poder. Durante los siglos que la iglesia cristiana se unió al poder, después de la iglesia primitiva, algunos siglos después, la iglesia, llamémosle la iglesia a eso que existía en aquellos momentos, descuidó la enseñanza. Y no es que la descuidara, incluso la adulteró la enseñanza, la adaptó a sus intereses, a sus riquezas, a sus placeres, y privó al pueblo de conocer la palabra. ¿Cómo? Todos conocemos casos y sabemos de que hasta hace algunos años la Iglesia Católica daba la misa en latín. ¿Quién sabe latín? Si la gente, algunos hace muchos años aquí eran analfabetos, no sabían ni leer ni escribir. Sabemos que durante siglos y siglos y siglos los que leían y podían hacer con los manuscritos o con libros sagrados eran monjes que estaban recluidos y el pueblo no sabía leer ni escribir y que no se le transmitía la palabra de Dios al pueblo. Esos fueron siglos y siglos de oscurantismo, hasta que llega la Reforma. Y cuando llega la Reforma y empiezan a existir traducciones, porque la Biblia hay que leerla, que era una gran idea que tuvieron los reformadores, la Biblia tiene que estar, la palabra de Dios tiene que estar al alcance del pueblo, el pueblo tiene que conocer la Biblia. No puede ser que unos interpreten y luego al pueblo le llegue la interpretación que algunos hacen de manera sesgada. En el momento que la Reforma llega y empiezan a haber traducciones de la Sagrada Escritura a los distintos idiomas de cada país, eso hizo posible la enseñanza universal de nuevo, la enseñanza de todas las personas. Evidentemente había analfabetos, sí, pero podía tener posibilidad de que otras personas tuvieran el conocimiento de la Biblia y pudiera asistir, pues sí. Se cuenta que, por ejemplo, Lutero y ciertos colaboradores suyos crearon catecismos, ciertas adaptaciones, explicaciones para explicarles a los feligreses la Biblia. Pero tampoco se tenían en cuenta todavía los niños. En esa época todavía no había aparecido el interés de dar clases a los niños. Todo viene que es la parte que también hablamos hace un mes por ahí, que cómo surgió la escuela dominical. Todo viene en Inglaterra. En Inglaterra hay un señor, Robert Raike se llama, que en 1781
en una ciudad de Inglaterra. Él era editor de periódicos, cristiano anglicano, y una persona con cultura y que quería servir a Dios. Vio que había muchos niños pues, por la calle tirados, llamámosle tirados, que los niños trabajaban en aquella época, ¿vale? No iban al cole, pero iban a las fábricas y trabajaban muchas horas. Pero había días, horarios, donde los niños lo que hacían era pues, estar por la calle, deambular, hacer pillería, aprender los vicios de los adultos, y él tuvo esa inquietud por medio también de que el Señor le hizo ese llamado. Primero empezó haciendo los domingos, y los jóvenes que venían de trabajar de la fábrica el resto de los días de la semana, ese día era el que asistían, y lo que hacían es enseñarles a leer y escribir con la Biblia. Era el libro de texto, enseñarles a leer y escribir la Biblia. Le ponían más condiciones, ¿vale? Se pegaban un domingo bastante interesante con Robert Reike, pero el libro de texto era la Biblia, los recogía y les enseñaba a leer y escribir por medio de la Biblia. Dios le hizo comprender que la verdadera condición moral y espiritual de estos niños, perfectamente le dio a comprender. También él había conocido a personas que estaban en la cárcel y había visto que la corrupción de estas personas que estaban en la cárcel venía desde muy pequeño. Dice la Biblia que instruía al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Pero hay que instruir en las cosas buenas. Las cosas malas también se aprenden de pequeño. Él conocía este hecho. Poco a poco fue creciendo, fue habiendo escuelas dominicales, encontró una casa, montó una escuela dominical y poco a poco las iglesias fueron montando escuelas dominicales. Más adelante, dice que John Wesley, un amigo de él, que fue el que creó el metodismo, uno de los fundadores de la iglesia metodista, dijo de Reike dijo: creo en verdad que estas escuelas dominicales establecidas por Reike son las instituciones más nobles que han aparecido en Europa por siglos. Se aumentarán más si los maestros y los oficiales que la llevan son fieles en sus deberes. Bueno, pues así fue, que poco a poco fue aumentando el número. En solo 4 años se establecieron escuelas dominicales con 2.500 alumnos. Eso dice el Internet en varios foros, en varios artículos. Y cuando Reike murió en 1811, la asistencia a todas las escuelas había crecido en 400.000. Ya sabemos que los niños llaman a los niños, ¿no? Niños traen a niños, niños traen a niños, niños llegan a casa, esa enseñanza llega a sus casas. También sabemos que el que se porta bien con nuestros hijos le tenemos aprecio, entonces los padres veían que tenían un buen trato con sus hijos y tenían aprecio por esas personas y podían tener un acercamiento a las congregaciones o dejaban, como saben que sus hijos estaban bien cuidados, los dejaban asistir. Solo hemos vivido algunos de nosotros, ¿no? De que nos dejaban ir a un grupo bíblico porque sabía que eran cristianos, ¿no? Y porque veníamos con buenos mensajes y buenas ideas. Pues eso también funcionó en aquella época. Así, durante mucho tiempo las escuelas dominicales fueron la única forma en que las familias de clase trabajadora podrían recibir educación. Fijarse lo importante de una escuela dominical. Hoy en día eso ya no es, pero durante un tiempo fue así. La única manera de que los hijos de los trabajadores podían tener cierta educación era ir a la escuela dominical. Y fue el principal vehículo de los principios cristianos y de la Biblia en las generaciones durante algunos siglos. La Biblia era el libro de texto, como os he dicho, y era usado para aprender. Del mismo modo, muchos niños aprendían a escribir copiando versículos, también se enseñaban canciones. Lo que seguimos haciendo aquí, aprendemos canciones, memorizamos versículos y hablamos sobre las virtudes del cristianismo y sobre la doctrina. Las escuelas dominicales ocuparon durante mucho tiempo el papel de escuela tradicional. Eran el lugar donde los niños sin recursos podían aprender a leer y a escribir. En 1831 las escuelas dominicales de Gran Bretaña recibieron a 1.250.000 niños. Dicen que en la población de esa época sería un 25% de la población. Había muchos niños. Es como si ahora mismo en Palestina pusiéramos clases de escuela dominical, donde la edad media es muy corta, pues evidentemente vendrían muchos niños. Pues en Inglaterra había muchos niños, mucha mano de obra barata y 1.250.000 en el año 1831. Estamos hablando que las escuelas dominicales empezaron 40, 50, 60 años antes. Se supone y se hablan de que fue el precursor de la educación pública,
¿vale? En aquellos países. Las escuelas dominicales ocuparon durante el tiempo el papel de escuela tradicional, como os lo he dicho. A partir de que empezaron las escuelas tradicionales, ya no se empezó a enseñar y a escribir, a leer y escribir en las escuelas dominicales, se enseñó solamente a la Biblia, ¿vale? Pero mientras que no, los maestros y maestras enseñaban a leer y a escribir. Cuando ya empezaban a los niños a saber leer y escribir, pues no perdían ese tiempo, sino que dedicaban a la Biblia. Pronto el movimiento se extendió hasta a Norteamérica. Es evidente que se extendiera a Norteamérica porque había mucha población que emigraba allí o emigró y rápidamente lo que funcionó en Inglaterra funcionó en Estados Unidos y ahí ya se disparó. Yo no sé si recordáis el libro de Las aventuras de Tom Sawyer. ¿Lo habéis leído o habéis visto la película o dibujitos? Sabéis que Mark Twain se crió en un ambiente cristiano, aunque después fue algo crítico con el cristianismo. Mark Twain era el que decía que si Jesucristo bajara hoy en día, no sería cristiano. Es un poco irónico, pero a lo mejor no se identificaría con algunos que se llaman cristianos. Diría, bueno, pero eso decía Mark Twain. Pero Mark Twain, en el libro Las aventuras de Tom Sawyer, que eso fue en el año 1876, unos 80, 90 años después de que se instauraran las escuelas dominicales, en Estados Unidos, él habla de cómo Tom Sawyer asistía a la escuela dominical. No sé si lo recordáis. Que su prima le enseñaba los versículos y él no terminaba porque le iban a preguntar. Y él llega a un método que es cambiar por baratijas, vales de los demás compañeros, cambiándole los vales de aprendizaje, porque cuando los niños aprendían un versículo se les daba un vale. Eso hasta hace poco funcionaba. Ya ni el vale, pero se les daba un vale y ahora los niños pues tenían sus vales. Cuando tenían una cantidad de números de vales, pues el maestro les regalaba una Biblia. Algo importante hoy en día, ¿no? En aquellos días. Hoy en día una Biblia es de fácil adquisición. Bueno, pues Tom Sawyer, por ejemplo, en ese libro de 1870-75, asistía a una escuela dominical y no se aprendía los versículos. Entonces, buscó el método de ir a los compañeros cambiándole el vale por baratijas. Y el día que llegó a las clases de escuela dominical, entregó los versículos, los vales, que eran como, creo que eran como haber aprendido 2000 versículos de la Biblia, y le dieron la Biblia y él quedó como un señor delante de la niña que le gustaba, de la niña que había venido nueva. Claro, cuando empezaron a preguntarle más cosas y le preguntaron los discípulos y tal, pues ahí se vieron las carencias. Con eso lo que quiero deciros es que rápidamente la escuela dominical también entró en el acervo cultural, en el conocimiento de todo el mundo. Era algo que se instituyó como lógico, normal y que era sí o sí en las iglesias, una escuela dominical, donde los niños aprendían versículos, iban a clase, recibían premios, hablaban de la Biblia, tenían maestros y hacían trastadas también, que eso, ¿quién no ha vivido en una escuela dominical algo de eso? Porque son niños, ¿no? Era un ejemplo, para que veáis que en poco tiempo en Norteamérica. En Europa, debido a la instrucción religiosa que se daba, que solía haber en las escuelas regulares, las escuelas dominicales no eran tan importantes como en los Estados Unidos o en Inglaterra. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, la separación de iglesia y Estado existía, entonces prohibía la enseñanza religiosa. Hoy en día, aquí nosotros, el que no ha pasado por una clase de religión que tenga 40, 50 años, ¿quién ha recibido clase de religión en el colegio? Religión católica, claro. Hemos recibido todo clases de religión católica. Qué bueno era venir a la escuela dominical y que te aclararan las cosas, ¿eh? Y luego podérsela tú aclarar al que te daba clase, ¿no? Era importante. La única manera que teníamos los cristianos evangélicos durante años de poder recibir nuestra propia enseñanza como niños era ¿dónde? En la escuela dominical. ¿Qué nos enseñaban? Pues el catecismo, ¿no? Yo conozco gente que estudió con el catecismo católico, y así, bueno, pues era una manera. Hoy en día ya se pueden dar clases de religión evangélica, pero aún así es una clase de religión evangélica a niños que no son de tu congregación. Tenemos hermanos y hermanas que dan clases y saben lo complicado que es y lo dificultoso que es, que a los niños tú no los conoces a todos profundamente, o no conoces a sus padres, tienes que tener cuidado con ciertos temas porque son de diferentes congregaciones, pero
aunque hay clases de religión evangélica, no delegamos en los profesores de religión evangélica la enseñanza de la Biblia a ellos. La hacemos en la Iglesia. La Iglesia no delega a ellos, sino lo hacemos aquí nosotros en nuestra congregación. El propósito o la importancia de la escuela dominical: tener a los niños arriba entretenidos, mientras que podemos escuchar aquí el culto perfectamente. No, eso no vale. No te vayas, Miguel, no te vayas, que te veo. Ah, vale. Adiós. Era una broma. Tener a los niños arriba entretenidos, ¿vale? Para que no molesten. No, eso no vale. Los niños no están arriba entretenidos, ni coloreando. El propósito principal de los niños es la salvación de ellos. Los niños, tanto como los adultos, necesitan ser salvados. Evidentemente dice la Biblia que de ellos es el reino de los cielos. Pero llega un momento en que tienen conocimiento. Y un conocimiento bastante profundo de lo que está bien y de lo que está mal, y de lo que a Dios le agrada y de lo que a Dios no le agrada. El principal motivo de la escuela dominical es que los niños sean salvados. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Y enseñar e instruir para que tengan un buen fundamento bíblico y doctrinal, como dice en Efesios 4, del 11 al 16. Y una tercera pata, a grandes rasgos, enviar a los salvados a que otros conozcan al Salvador. La gran comisión. La escuela dominical, tanto la de niños como la de adultos, es un buen servicio de mensajería. Si el niño es salvo, si el niño aprende, el niño es capaz de llegar a otras personas, a sus abuelos, a sus padres, a sus primos, a sus compañeros, a sus amigos. Es un servicio de mensajería. Entonces es salvarlos, que se salven, que sean salvos, enseñarles en el camino, instruirlos, y que ellos después puedan ese conocimiento transmitirlos a otros. La escuela dominical es importante para la Iglesia. Os he dicho al principio que lo que iba a hablar era bondades de la escuela dominical. Es importante para la Iglesia porque imparte enseñanza religiosa de manera pedagógica y metódica. Por ello se llama escuela. Hoy Olga hablaba de que se sigue una panorámica, o vamos a seguir un libro, o vamos a, como ha dicho que Débora va a resolver dudas. Si vierais las dudas que tiene Débora en la lista para resolverle a los niños, alguno subiría a su clase. Vamos, yo porque voy a estar, pero dudas impresionantes. Pero hay que hacerlo de una manera metódica, hay que llevar hay que hacerlo de una manera pedagógica, por eso es una escuela. No se llega y se da, vamos a hablar hoy, no, se lleva un curso y pensamos que lo de la panorámica iba a durar un año y la panorámica, que es libro por libro de la Biblia, explicando detalles del libro, bueno, pues esto se está alargando. ¿Por qué? Porque es que salen muchas preguntas, luego los niños tienen inquietudes. Bueno, pues la escuela dominical hace algo de manera pedagógica y con un método. La realiza la enseñanza de una manera gradual. Ya lo habéis visto, que lo hemos visto, que vamos por edades. Y da clases de acuerdo a las diferentes edades, respetando de esa manera las diferentes etapas de la vida humana y el aprendizaje, para que haya un verdadero aprovechamiento. De nada tiene que si todos los domingos diéramos este tipo de clases, porque alguno ya se habrá aburrido, alguno ya habrá desconectado, porque a lo mejor está por... No es porque tengan menos conocimiento, sino porque a lo mismo no se ha adaptado lo que estamos hablando a ellos. La escuela dominical adapta el conocimiento y lo que quiere explicar a cada edad y a cada momento de aprendizaje. ¿De qué sirve que a un niño de 4 años? 4 años ya tienen los niños en la clase, ¿no? Le hablemos de pecado. Se le puede hablar de pecado, pero es más sencillo decirle lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, lo que a tu Padre Celestial quiere, lo que no quiere, lo que está bien, lo que está mal. Hay que adaptar, ¿no? Evidentemente a un adulto ya sabe lo que es el pecado. Pues ese tipo de conceptos es los que se tienen que adaptar. No dulcificar, ni matizar, ni diluir, sino adaptar. Por ejemplo, la escuela dominical es posiblemente la herramienta más efectiva
Si le molesta a alguien, pues que lo siento, no era mi idea. Es la herramienta más efectiva de la Iglesia para ganar a los perdidos. La escuela dominical, tanto bíblica, de adultos, como algunos hermanos hacen los viernes, aunque es una lectura grupal y tal, es una manera muy eficaz para alcanzar a las personas, a Cristo. Muchos de los miembros de la Iglesia vienen a través de la escuela dominical. Ya lo hemos visto hoy, ¿no? Hemos levantado la mano. ¿Cuántos habéis asistido a la escuela dominical? ¿Cuánto habéis recibido el Evangelio en la escuela dominical? Cuando llegáis a ser más mayores, ¿qué ocurre? Tenéis una base, unos conocimientos, incluso, como decía Olga, bueno, algunos están hasta bautizados, salen de la escuela dominical bautizados. No es la función de la escuela dominical que salgan bautizados, no es esa. El fin de la escuela dominical no es te bautizas y al contrario, el fin de la escuela dominical es, al contrario me refiero que tienen que tener tal conocimiento de que cuando ellos deseen bautizarse, con la edad que deseen bautizarse, sepan qué conlleva ser miembros de la Iglesia. Pero lo importante es que sean salvos y que en ese transcurso que son salvos tengan una edificación y un crecimiento espiritual. Que se bautizan, maravilloso. Que se bautizan más adelante, maravilloso. Pero que sean salvos y que tengan una edificación cristiana correcta y en las doctrinas. La escuela dominical es el corazón que late joven de la Iglesia. Quiere decir, es un motor bastante potente, que si está bien administrado, bien alimentado, bien equilibrado, mueve muchas otras cosas. Aquí nosotros en nuestra Iglesia sabemos que aunque es un trabajo muy enorme que hacen las maestras y los maestros y los niños, en Navidad hacemos un teatro que para la Iglesia es un fundamento para la predicación del Evangelio. Es muy importante. Son el motor, un corazón joven que late y que nos anima al resto también a trabajar. Y aún animo que sea mucho más, si es posible, que estos chavales y chavalas nos animen mucho más a trabajar. También es el taller o el gimnasio de la Iglesia, donde niños y jóvenes reciben entrenamiento para convertirse en los líderes del mañana. Esto parece como que estamos criando líderes, pero evidentemente, hay ancianos que no han pasado por la escuela dominical, pero ¿cuántos ancianos de aquí han pasado por la escuela dominical? Ancianos me refiero. Mario. ¿Y tú, David? Pasaron por la escuela dominical. Emilio no pasó por la escuela dominical. Bueno, no pasa nada. Siempre tiene que haber un Emilio. No. Lo que sí es verdad es que estamos ejercitando, que no sabemos dónde llegarán. Serán maestros, serán maestras, serán hermanos de la alabanza, predicarán, enseñarán, pero todos serán líderes en su vida si llegan a ser salvos y si llegan a alcanzar a otras personas también para el Evangelio. Los entrenamos para convertirse en eso, en líderes, donde forjar también un carácter cristiano en sus vidas. Es el mejor aliado, pienso que es el mejor aliado para los padres y madres, ya que coopera eficazmente en el hogar en la formación de hábitos cristianos, prácticas y deberes sociales y bíblicos. Si queréis un amigo que ayude a vuestro hijo a leer la Biblia, a entenderla, a comprenderla y a practicar lo que la Biblia dice, el mejor amigo es la escuela dominical. La escuela dominical ayuda a la familia. Os pongo un ejemplo claro. ¿Cuántos niños vienen hoy en día? Muy pocos, pero algunos años han venido y vienen. Niños que vienen que sus padres no asisten a la iglesia. Si esperamos que sus padres les enseñen en casa, entonces, ¿coopera con la familia? En algunos casos es el único medio que los niños tienen para conocer la palabra de Dios. Y en otros casos, como somos los padres, como hablaba Alfredo hoy, que nos sorprenden nuestros hijos, si fuéramos, y debemos de ser, enseñar a nuestros hijos en casa, explicarles en nuestros hogares, qué mejor ayuda podemos tener que la escuela dominical. Y si no lo hacemos, ¿qué mejor ayuda podemos tener que la escuela dominical o los campamentos o que las personas que atienden a nuestros hijos? Entonces, es un buen colaborador para los padres, madres, abuelos, abuelas. Hoy contábamos el caso de Ludwig. Ludwig asistía a la escuela dominical, sus padres no asisten a la congregación. Juan sí viene, evidentemente lo vemos, pero bueno, Juan, viene su abuela.
Son ejemplos que os pongo, hay muchos más. La escuela dominical colabora con la familia, aunque la familia no sea consciente de que estamos colaborando con ella. Es un ministerio personal, y esto sí va muy dedicado a los maestros. El maestro estará siempre más cerca de sus alumnos en la iglesia que cualquier otro obrero o miembro de la misma. Un maestro de escuela dominical es la persona más cercana a los niños en su congregación. Para bien y para mal, para que te quieran con locura o para que digan lo pesado que eres dándole a la clase o lo que está detrás del versículo, pero para bien o para mal es la persona más cercana, más que cualquier otra persona que trabaje en la congregación o que otro miembro, incluso más que los ancianos. Y eso que aquí tenemos ancianos que se acercan a los niños y aquí es una congregación que los niños son fundamentales. Pero qué importante es para un maestro ser y qué responsabilidad más grande es ser la persona que más cercana está de esos niños. Qué alegría da cuando uno llega a la iglesia y los niños te saludan como si fuera un amigo más de ellos, ¿no? A veces demasiado efusivos, ¿no? Pero te saludan demasiado efusivos. Es una maravilla. Y pasan años y años y años y años y la compañera que da clases contigo fue una profesora que te dio clases a ti, como me pasa a mí con Débora. ¿Y no es bonito eso? ¿No es maravilloso ver que la iglesia crece, se edifica y que tú eres partícipe de que esos niños y niñas puedan tener también un vínculo con su congregación donde hay un adulto que con ellos tiene una amistad, una confianza, una cercanía, donde puedes solucionar dudas fuertes, ¿eh? Y qué importante es que los padres y madres delegan algunas veces, o esas dudas somos nosotros quienes las resolvemos, sabiendo los padres y madres que el que va a resolver la duda es alguien que piensa, cree y va a explicar lo mismo que tú podrías explicar. Es importante, ¿no? Dejamos a nuestros niños con profesores y profesoras de escuela dominical a sabiendas que lo que le van a enseñar es lo correcto. Iba a hablar también de los profesores de escuela dominical, pero bueno, son 4 cosas que no lo voy a decir. Lo que sí es una cosa que leí en estos días que hay un artículo que dice que hay críticos de la escuela dominical hoy en día que aseguran que ha provocado un problema dentro de las iglesias. Un gran número de padres se ha despreocupado por impartir educación cristiana en los hogares y ha delegado esta función sobre la iglesia a través de la escuela dominical. ¿Es posible? Es posible. Al igual que la iglesia, hemos estado hablando que la escuela dominical coopera, en algunos casos es la única que trabaja con los niños, en sus hogares no se recibe nada. Es más, no se recibe porque los padres han decidido que sea la escuela dominical quien lo enseñe. Hay críticos de la escuela dominical hoy en día que dicen que ha provocado un problema dentro de la iglesia. Un gran número de padres se ha despreocupado por impartir la educación cristiana en los hogares y ha delegado esta función sobre la iglesia. Es bueno que le demos una pensada a esto. No debemos de volcar toda la responsabilidad en la escuela dominical o en la iglesia. En algunos casos es lo único que van a recibir sus niños porque la familia no es creyente o porque no hay unos conocimientos, son creyentes nuevos y no tienen. Pero hermanos y hermanas, y yo personalmente también me lo aplico, no deleguemos en los demás lo que tenemos que hacer nosotros. Ayudémonos de los demás en lo que nosotros tenemos que hacer sea eficiente y ayudemos a los demás a lo que ellos hacen por el bien de nuestros hijos y por la fe, sea eficiente. Dicen los críticos que creen que los niños que crecen dentro de las comunidades de fe protestantes y que luego las abandonan en la adolescencia son víctimas de esta tendencia. La tendencia que dicen estos críticos es que, vale, en la escuela dominical reciben, en su casa no reciben nada, cuando llega la edad en la que pueden decidir por sí mismos, no asisten a la escuela dominical, desaparecen de las congregaciones. Eso dicen los críticos. Yo animo, y me animo a mí mismo, a que esto no ocurra, que no nos ocurra a nosotros, que no deleguemos en los demás lo que es nuestra responsabilidad desde el Antiguo Testamento, pero que nos ayudemos también de la escuela dominical a ese crecimiento espiritual de nuestros niños y niñas. Y a los maestros, pues, darnos ánimo, saber las responsabilidades que tenemos
la maravilla que es trabajar con niños, esa bendición que tenemos que los hermanos y hermanas dejan a sus hijos a nuestro cargo, y esos niños y niñas tan maravillosos que Dios nos da, que son tan cariñosos y tan amables con nosotros, que nos permiten entrar en sus vidas, solucionarles discusiones y problemas personales y enseñarles el Evangelio. Lo más importante es que sean salvos, ellos, nosotros y todos nuestros familiares. Ya hablamos en su día, hace unos años, en la escuela dominical, que todas las clases que damos deberían de tener y han de tener un momento de evangelizar. No podemos perder tiempo. El tiempo se va, los niños pueden tener problemas y dificultades, y no podemos perder ni un domingo. Siendo que la escuela dominical es verdad que es algo metódico, gradual, que está todo pensado y pautado para una enseñanza, no debemos de perder ninguna clase de escuela dominical en la que los niños no se vayan con un mensaje del Evangelio y de salvación, porque no sabemos lo que puede ocurrir. Y lo mismo ocurre con la escuela dominical de mayores. No nos vayamos de la iglesia sin saber que lo más importante es nuestro Señor Jesucristo. Llegar a ser salvo. Por medio de él, oír la palabra de Dios, y eso nos dará fe. Yo os animo a aquellos que nos asisten hoy y que nos visitan, que no creen o que aún no han dado el paso de fe, que tengan en cuenta esto, que la fe viene por el oír, la palabra de Dios, que aquí estamos para aprender, hermanos también están para enseñar, que oigamos y que vendrá la fe, y que cualquiera que tenga dudas, preguntas sobre su fe, sobre lo que cree, sobre la salvación, hay hermanos y hermanas preparadas que pueden acudir, los ancianos pueden acudir y preguntar. No nos vayamos todos los domingos, como hacemos a veces, con esa duda, si soy salvo, si no soy salvo, estos niños que no saben si son o no son. Es importante solucionar rápidamente nuestro bienestar espiritual y nuestro futuro. Y hoy puede ser un buen momento. Solamente dejaros eso en la mente, a los niños y niñas y a los adultos. La enseñanza no es para aprender simplemente, es para aprender de nuestro Señor Jesucristo y creer para ser salvo. Nos vamos a despedir con una oración. Me pidió Dani que despidiéramos una oración, y disculparme por el tiempo. Ha sido Olga que se ha comido todo el tiempo, ¿eh? Yo no... Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú nos cuidas y nos guardas, Señor, porque tú permites que un grupo de hijos e hijas tuyas nos podamos reunir para hablar de tus cosas, para hablar de tu palabra, para aprender, para adorarte, para alabarte y recordar lo maravilloso que eres con nosotros, Señor, que nos has dado todo, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, gracias porque por él somos salvos, Señor, y podemos también tener eso, la vida eterna. Señor, te pido que cada una de las personas que han asistido hoy aquí, Señor, también, Señor, para ellos bendición, Señor, y también para cualquiera que tenga dudas o alguna dificultad para entender el Evangelio, Señor, pues que tú, Señor, en tu divina bondad e inteligencia, como tú llegas a los corazones, Señor, puedas mostrarles la verdad. Acompáñanos en nuestro hogar, Señor, y bendícenos durante la semana. En nombre de tu Hijo amado te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén.